Hola queridos amigos y hermanos de Casa de Oración y todos aquellos que nos ven por este medio, sean todos muy bienvenidos. Hoy vamos a continuar con el estudio titulado El camino a la felicidad y hoy vamos a ver la misericordia. Estamos viendo las bienaventuranzas del Señor y vamos a Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 7. Vamos a leer lo que dice: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bien, habíamos dicho en reuniones pasadas que bienaventurado significa dichoso, feliz, bendito, digno de ser congratulado. En el reino de nuestro Señor, los misericordiosos son bienaventurados, porque ellos, dice, alcanzarán misericordia. Ser misericordioso significa ser activamente compasivo y en cierto sentido significa refrenarse de castigar a los ofensores que lo merecen. En un sentido más amplio significa ayudar a otros que están necesitados y no pueden valerse por sí mismos en esa circunstancia o permanentemente. Dios mostró misericordia al eximirnos del juicio que merecíamos nosotros y ser castigados, y al exhibir su bondad para con nosotros por medio de la obra salvadora en la cruz de Cristo. Imitamos a Dios cuando nosotros tenemos un carácter compasivo. Cuando dice que los misericordiosos alcanzarán misericordia, aquí Jesús no está refiriéndose a la misericordia de la salvación que Dios da al pecador que cree. Aquella misericordia no depende de nuestras obras, sino que por gracia la da Dios mediante la fe en Jesucristo a todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Más bien el Señor se refiere, cuando dice recibirán misericordia, a la misericordia necesaria para la vida cristiana. Las misericordias de Dios son muchas, como lo vamos a ver a continuación, y esas misericordias serán derramadas sobre los misericordiosos. Es probable también, como algunos teólogos piensan, que se refiere a la misericordia en el día futuro, en que las obras de cada uno van a ser revisadas, cada uno de los cristianos. En 1 Corintios 3:12 al 15 dice lo siguiente: Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá la pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Algunos teólogos como McDonald's, que no tiene nada que ver con el de las hamburguesas, afirma si alguien no ha sido misericordioso a lo largo de su vida, el juicio a esa obra que ha hecho a lo largo de esta vida va a ser más severo y va a sobrevivir menos de la obra que él haya hecho y obviamente va a recibir menos recompensas. Sus recompensas van a disminuir significativamente en consecuencia. Ahora bien, en el momento que estaban hablando estas bienaventuranzas del Señor Jesús, el imperio romano estaba gobernando todas esas zonas y no lo hacía precisamente con misericordia o no lo hacía mediante la misericordia, ya que los romanos admiraban mucho más la justicia, la venganza, la disciplina, el poder, y ellos veían la misericordia como una característica más que nada de debilidad. Ellos la comparaban más con una debilidad que con una virtud.
Ahora bien, la palabra aquí para misericordia es elemones, que significa la cualidad de tener empatía con los sufridos o marginados. Es una compasión pura y totalmente desinteresada, con motivos abnegados. No es que es una misericordia que tiene intereses de por medio. La capacidad de meterse debajo de la piel de la otra persona que está sufriendo y sentir la miseria ajena en el corazón de uno, eso es misericordia. El pastor Samuel Pérez Millos dice: en la misericordia están implicadas todas las formas de la compasión, de la gracia y la bondad. Es la solidaridad que parte del amor hacia quien no tiene ningún derecho a ser compadecido. Es decir, no se le da misericordia a aquel que tenga derecho de tenerla, sino a aquel que la necesita. Tito 3:5, hablando de Dios, el apóstol Pablo dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Por qué nos salvó el Señor? Por su misericordia, por su compasión, no por nuestras obras de justicia o nuestros méritos. Él nos salvó porque tuvo misericordia, compasión de nosotros. Efesios 2, 4 al 7 dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y justamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él nos salva por su gran misericordia, porque es rico en misericordia. En los salmos vemos que la misericordia denota también devoción y fidelidad a un pacto. Salmo 89, 28 dice: para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Nuestra identificación con Cristo conduce a la práctica de la misericordia. Así como hemos leído que el Padre es tan misericordioso, cuando nosotros nos identificamos con Cristo, que también es Dios y es misericordioso, nos conduce a la práctica de la misericordia como manifestación de la relación o el vínculo espiritual o la comunicación de vida que Él nos transmite a nosotros. Ese vínculo espiritual que tenemos con Él, a través del Señor Jesucristo, nos provee o nos comunica el Señor a través de Él vida, pero esa vida no es una vida solamente para que existamos, sino que junto con ella nos transmite sus cualidades. Una de ellas es la misericordia. Por lo tanto, los hijos de Dios naturalmente van a tender a ser misericordiosos. La Biblia nos enseña que el Dios tiene entrañable misericordia en Lucas 1:78, y el creyente debe vestirse de esa entrañable misericordia como tiene el Padre. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahora nosotros podemos ver que el Señor Jesús practicaba esa misericordia por ser Dios y tener esa cualidad en Él. Vemos que Él sanaba a las personas enfermas por compasión. Lucas 4:40 dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Jesús fue fue la persona más misericordiosa del mundo, de lo que haya pisado esta tierra, y Él muestra esa misericordia al descender de su gloria
para venir a salvarnos y morir por nosotros, para que así fuéramos justificados de nuestros pecados y liberados de un castigo eterno, pero no recibió, humanamente hablando, la retribución de esa gran misericordia que Él tenía hacia nosotros. Lucas 7, 11 al 15 dice lo siguiente: aconteció después que Él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con Él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando Él llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con él ya mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. ¿Cuál fue la motivación principal del Señor Jesús por el cual Él actuó de esa forma? ¿Los méritos de la madre o del hijo? No, compasión y misericordia. Marcos capítulo 2, versículo 16 al 17 dice: y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Como podemos ver, el Señor fue una persona muy misericordiosa que vivió sobre la tierra y se juntaba y buscaba traer al arrepentimiento a personas que eran totalmente marginadas en su época. Recordemos que los publicanos ni siquiera se les permitía entrar a la sinagoga por traidores a la nación, por colaborar en cobrar los impuestos para Roma. En Juan capítulo 11 podemos ver que Jesús llora con las hermanas de Lázaro. Él se compadece y llora con ellas. Algunos dicen Jesús lloró por la incredulidad porque ellas no creían que Él iba a resucitar a Lázaro. Bueno, yo la verdad que no llego a esa conclusión, no creo así, porque Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Qué tenemos que hacer con una persona está pasando un momento de luto o de pérdida? ¿Qué tenemos que hacer? Acompañar a la persona. Hay muchos hermanos que buscan darle consuelo con alguna palabra y ellos creen que van a decir algo que va a sencillamente eliminar el duelo que esta persona tenga que pasar por su pérdida, pero la verdad que no es así. Dios hizo el llanto, Dios hizo el duelo, Dios hizo la tristeza precisamente para poder manejar las pérdidas. Nosotros vemos también en el Antiguo Testamento que nos dice el libro de Eclesiastés que hay tiempo para todo, y también nos dice que hay tiempo para llorar. Entonces, nosotros debemos entender que cuando alguien está mal, antes de intentar sacar ese malestar por una pérdida grande que haya tenido, nosotros debemos acompañar a esa persona, acompañarla en su dolor, y muchas veces esta persona nos cuenta muchas veces las mismas cosas y tenemos que escucharla porque es la forma que ella está sacándose su dolor de adentro. Se calcula más o menos, yo escuché de un psiquiatra, que un luto por un familiar puede durar aproximadamente hasta un año, inclusive un año y medio. Entonces hay que acompañar a la persona si somos realmente hermanos en la fe y si somos cristianos. Ahora, la misericordia de Dios no está solo relacionada a los cristianos o sus seguidores. Salmo 119, 64 dice: de tu misericordia, oh Dios, está llena toda la tierra está llena de esa misericordia. David dice que sus misericordias son muchas
Él dice en 2 de Samuel 24:14, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Dios, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. ¿Cuántos tipos de misericordia hay de parte de Dios? Muchas misericordias, muchas formas Él tiene de manifestar su misericordia a nosotros. Nehemías, hablando de la travesía de Israel que hizo en el desierto cuando salió de Egipto e iba camino a Canaán, cuando Israel lo tentó varias veces a Dios, dice lo siguiente, Nehemías 9:19 dice acerca de Dios, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Las misericordias de Dios son muchas y diversas. En el Salmo 145 habla de su misericordia hacia toda la creación. Salmo 145:9 dice, bueno es Dios para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Todas sus obras reciben misericordia de Él. Muchas veces creemos que Dios solo tiene misericordia de los cristianos o de los seres humanos, cuanto mucho, pero acá dice que toda su creación, toda recibe su misericordia, cada cosa creada. Con esto no quiere decir que toda la creación o cada cosa creada tiene vida eterna, porque como dijimos, las misericordias son diversas y son muchas, pero sí quiere decir que toda la creación recibe de su misericordia. Ahora, en relación al amor, la misericordia nace del amor que tiene misericordia y se convierte en perdón para los arrepentidos. Pero el amor es más amplio que la misericordia. El amor y la misericordia son diferentes. El amor es para todo momento, pero la misericordia es para momento precisamente como habíamos dicho, de miseria, de dolor, de sufrimiento. El amor y la misericordia siempre van juntos. En relación a la gracia, también la misericordia y la gracia son distintas. La gracia de Dios trata directamente con el pecado, la misericordia con la miseria que el pecado produce. La gracia ofrece perdón, la misericordia alivio. La gracia nos justifica y nos concede una mejor condición y la misericordia nos libra del castigo. Tanto una como la otra son totalmente inseparables. En relación con la justicia, la misericordia y la justicia también son inseparables. Dios no puede ser justo por ser Dios no puede ser injusto para ser misericordioso. Por esa razón envió a su Hijo para morir por nosotros en la cruz, para así pagar el precio del pecado y poder tener misericordia de nosotros. La misericordia, como he dicho, y la justicia son inseparables. La misericordia que viene de Dios no ignora la iniquidad, sino que la trata a la iniquidad. Todo acto de verdadera misericordia es un acto de justicia, y todo acto de justicia es un acto de verdadera misericordia. Un cristiano misericordioso es alguien que tiene hambre y sed de justicia, hambre y sed de integridad. Un cristiano real no puede tener solamente una característica de las bienaventuranzas. Yo soy misericordioso, pero la verdad que no tengo hambre ni sed de justicia. No. Para llegar a la misericordia hay 4 bienaventuranzas antes, que ya la hemos visto en las reuniones pasadas. Un misericordioso es un perdonador para con los que ofenden y abusan de ellos. Así son los misericordiosos, son generosos con los necesitados, muestran gracia hacia los demás y son conscientes que ellos mismos tienen una enorme necesidad de misericordia. Mateo capítulo 18 nos relata la historia de un hombre que le debía mucho dinero a un rey, tanto que no se lo iba a poder pagar en toda su vida, y el rey perdona su deuda. Luego él encuentra a su consiervo, a su siervo,
a su empleado y él le dice, págame lo que me debes, o a alguien que le debía dinero. Y él le dice que no tiene para pagarle y él lo envía a la cárcel. Cuando el rey escucha esto y se entera, también agarra a este hombre a quien él le había perdonado una deuda que era impagable y lo mete a la cárcel. Nosotros debemos entender que no podemos creer que hemos recibido real misericordia del Señor y después ser con otras personas crueles. No es así. Las personas que han vivido las bienaventuranzas anteriores pueden llegar a tener la misericordia que Dios pide. No existe la misericordia de Dios, al menos no la que Él demanda, sin que antes no haya humildad, arrepentimiento, mansedumbre, santidad en la persona. Las 4 bienaventuranzas anteriores, esta es la quinta. Sin una verdadera obra del Señor en el corazón de la persona, ella no va a poder ser misericordiosa de la manera que Dios quiere que seamos nosotros misericordiosos con otros. Mateo capítulo 6, del 14 al 15 dice lo siguiente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres, escuche bien, a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando nosotros como cristianos no perdonamos, si bien nosotros podemos tener el perdón de Dios, el perdón legal, haber sido salvos si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en Jesucristo y hemos nacido de nuevo, pero si en algún momento de esta vida cristiana la persona deja de perdonar, el Señor empieza a disciplinarla a ella, sacándole el gozo de la salvación. Vamos a ser personas miserables y amargadas. Pero si nosotros perdonamos y oramos por quienes nos han ofendido, nosotros vamos a recuperar, si lo hacemos de todo corazón, si perdonamos y oramos por aquellos que nos han dañado, ofendido, sin importar que nuestra relación con esta persona sea directa o indirecta, nosotros vamos a recuperar la paz y el gozo del Señor. ¿Y por qué digo, más allá de que nuestra relación sea directa o indirecta? Porque hay personas que no tienen rencor a las personas de su entorno, pero tienen un odio y un rencor, por ejemplo, a los políticos, a jueces, etcétera, etcétera, que es tremendo. Nosotros no podemos como cristianos odiar o guardar rencor a estas otras personas, tampoco. Porque dice clarito el versículo, dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué hombres? Cualquiera. Debemos perdonar si nos han dañado, perdonar y orar por esas personas, orar por esas personas. Ahora, debemos entender que una persona que vive una vida pecaminosa y que me daña a causa de su pecaminosidad, cualquiera sea, egoísmo, inmoralidad, etcétera, etcétera, es un mendigo espiritual esa persona. Esa persona es un mendigo espiritual. Y difamar a esa persona de forma destructiva y vengarse de alguna forma de esta persona sería igual que si usted me viera a mí, que voy caminando por la calle y hay un mendigo con un vaso y vestido de harapos pidiendo limosna y para algún motivo esa persona me insulta a mí y yo para vengarme le digo, así que sos pícaro vos, le saco la taza y le saco los harapos y me voy como venganza y lo dejo desnudo en la calle. Usted, si me ve hacer eso, ¿usted qué va a decir? Che, qué tipo cruel este. ¿Por qué él hizo esto si era un mendigo? Está bien, no tenía derecho a insultarlo, pero así lo trata. Bueno, cuando una persona ofende o daña a otras porque tiene una adicción a esto, un mal hábito,
porque no es realmente una persona convertida y entregada al Señor, y nosotros en vez de orar por ella lo que hacemos es vengarnos, difamarla, etc., es semejante a esto. Nosotros estamos castigando a una persona que está en miseria espiritual y tenemos que tener cuidado. San Agustín dice que, cuenta la historia de él, que se había tomado la misericordia muy, muy en serio. Este hombre, por lo que no saben, fue un cristiano del siglo III. Y él había escrito en la mesa de su casa la siguiente frase: aquel que le encanta despedazar el nombre de otro, esta mesa no es de él. Nosotros no podemos despedazar las personas sin misericordia con nuestras palabras. No debemos hacerlo. No podemos hacerlo como cristianos, no podemos involucrarnos en este tipo de charlas. Nosotros debemos ser misericordiosos. Muchas veces nosotros vemos nuestros pecados con una misericordia tremenda y los mismos pecados en otro con un asombro increíble y con un juicio y una severidad que no lo tenemos para con nosotros. Tenemos que tener cuidado con eso. Nosotros también, si somos personas misericordiosas, vamos a orar por todos los hombres, para que procedan al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad, para que nosotros vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, y también por misericordia vamos a aprender a compartir el Evangelio, vamos a aprender bien el Evangelio y lo vamos a compartir. Debemos compartir el Evangelio a personas que no lo conocen o que no andan en los caminos del Señor. Vamos a hablar con Dios ahora. Padre Santo y Dios amado, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que perdones, Señor, misericordiosamente nuestros pecados, errores, transgresiones, y obres en nuestro corazón y nos hagas personas humildes, personas que realmente se arrepientan de sus pecados, personas, Señor, que sean mansas, que seamos mansas a ti, Señor, personas, Señor, que tengamos hambre y sed, Señor, de tu integridad, de nuestro carácter, de tu santidad en nuestras vidas, Señor, y personas misericordiosas. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Toma el control de nuestra vida. A ti nos entregamos de forma incondicional, Señor, para que tú vengas a reinar en nosotros para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si quiere aprender más de la Palabra de Dios, visite nuestra página web www.elcaminoverdadero.com, donde podrá utilizar material gratuito, o nuestro canal de YouTube, El Camino Verdadero, o nuestra página de Facebook, Cristianismo Bíblico para Todos. Que Dios le bendiga abundantemente.